Buenos días a todos y todas. Esta va a ser una clase grabada. Primero que nada, quería disculparme por ausentarme durante el día de hoy, 25 de septiembre, Na- eh, debido a circunstancias, digamos, sorpresivas. No me pude presentar en la universidad y, por lo tanto, estamos haciendo esta reposición de clase. El día de hoy tenemos como clase el análisis del liberalismo centroamericano. Esto conlleva la necesidad de entender cómo se formaron los estados centroamericanos y cuál es la dinámica que relaciona el tema de la diversidad cultural centroamericana con la formación de las estructuras políticas de gobierno y, por ende, también las estructuras de gobernanza, que es cómo los estados centroamericanos se dan a sí mismos un orden que incluye unas instituciones específicas, una justicia, etcétera, que ordenan las sociedades y les dan pues, funcionabilidad, ¿verdad? Como nosotros sabemos, las reglas y las leyes, los derechos, etcétera, tienen como función crear una rutina, crear una estructura rutinaria que permita, digamos, y que todos entendamos cuáles son las reglas y las dinámicas de la convivencia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a comprender un poco cuál es digamos, el origen de ese proceso en Centroamérica, y vamos a acercarnos un poco a el proceso general alrededor de algunos conceptos, especialmente el concepto de modernidad y el concepto de liberalismo, para luego tener una idea específica sobre qué es lo que ustedes deberían hacer en la segunda exposición del eje 2 de trabajo. Entonces, para ello vamos a empezar a revisar una materia. Voy a quitar la cámara para que no estorbe y voy a empezar a compartirles una presentación que espero podamos, sea la base sobre la cual vamos a trabajar. Muy bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a empezar a trabajar sobre el tema de transculturación de principios y modernidad, el tema del liberalismo centroamericano. Para ello vamos a tener que comprender algunos elementos importantes que están en la base de la formación de las sociedades centroamericanas, y que van en una línea temporal que comprende desde los últimos periodos coloniales, es decir, hacia más o menos finales del siglo XVIII, 1750 en adelante, hasta mediados del siglo XX. Es un periodo largo, pero que es de alta importancia, precisamente porque en este periodo vamos a comprender cómo se construyen y se estructuran las sociedades centroamericanas en medio del proceso de independencia. Lo más importante, bueno, para comenzar, es necesario contextualizar de alguna manera el trabajo eh, que, que digamos, lo que se comprende o lo que se ha comprendido sobre las sociedades centroamericanas en este periodo. ¿Qué es lo primero? Que usualmente se ha comprendido la independencia. Y recordemos que la independencia es este proceso de separación de España que sucede en el año de 1821, pero digamos, como firma, digamos, como acto formal en 1821. No obstante, la independencia es un periodo que comprende más o menos entre la década de 1810 y más o menos la década y el año de 1848, cuando los estados centroamericanos deciden por fin declararse repúblicas soberanas e independientes. Es decir,
No podemos decir que el acto de independencia sea solamente el año de 1821. Si bien el año de 1821 es el momento de la firma formal del acto de independencia, es decir, cuando formalmente nos separamos de España, lo cierto es que hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta que suceden previo a 1821 y yo estoy señalando 1810, pero podríamos decir 1808, por ejemplo, que es cuando, por ejemplo, Francia invade a España, o 1812, cuando se crea la Constitución de Cádiz, ¿no? Digamos, ese periodo más o menos llevado hasta 1848, cuando las repúblicas deciden digamos, eh, dar ese siguiente paso y verdaderamente declararse como repúblicas soberanas e independientes. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en ese lapso de 30 y tantos años, 38 años, digamos más o menos, lo que sucede es un gran debate en Centroamérica sobre si los territorios, las entonces llamadas provincias del Reino de Guatemala, eran lo suficientemente fuertes, estaban lo suficientemente desarrolladas para poderse sostener por sí mismas, para ser estados por sí mismos en el ambiente internacional. Y es que recordemos que en ese periodo, más o menos hacia principios del siglo XIX, el ambiente internacional estaba dominado por grandes imperios. Entonces teníamos el imperio español, teníamos el imperio portugués, teníamos al imperio, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, al inicio de lo que luego sería el imperio británico, teníamos a los franceses expandiéndose por el Caribe, bueno, ya teníamos al imperio francés, el imperio británico, teníamos a los holandeses, teníamos a los otomanos, ¿verdad? Es decir, tenemos a grandes países como China, tenemos países que, aunque en ese momento todavía no eran grandes potencias, estaban en proceso expansionista ya, como Estados Unidos. Es decir, el ambiente internacional en el momento de la independencia de los países centroamericanos está dominado por grandes unidades territoriales, grandes imperios que todavía no eran estados nacionales, pero que tenían una enorme potencia internacional. Por lo tanto, la gran discusión que se arma en 1821 y que se va a mantener durante esos 38 años de independencia, en el proceso de independencia, es: ¿somos capaces de podernos mantener por nosotros mismos? Y esa pregunta, y otra pregunta adicional importante, es cómo nos vamos a organizar ahora que no somos parte de un imperio. Son las dos preguntas que van a dominar de alguna manera el proceso de construcción del Estado en ese periodo inicial. Adicionalmente, en este periodo se van a presentar una serie de ideologías. Principalmente van a haber dos particularmente, que son el liberalismo y el conservadurismo. El conservadurismo es una doctrina, no tanto una ideología, porque en realidad no conlleva, digamos, la idea de una transformación social, sino más bien la idea de la estabilidad y la conservación del status quo, de las circunstancias actuales. Pero es de alguna manera bastante importante porque plantea justamente esto, plantea la transformación progresiva de las sociedades y la construcción de normas en el tiempo eh, que no modifiquen las estructuras sociales, sino que las complementen. Mientras que el liberalismo, por otro lado, sí piensa en la transformación y la reestructuración de las sociedades para construir nuevos tipos sociales, nuevas sociedades, y eso lo vamos a ver ahora.
Usualmente la perspectiva de Centroamérica en este periodo se ha pensado, digamos, se ha pensado la independencia como una hazaña del espíritu, un deseo del alma, de alguna manera, como algo que los criollos deseaban ardientemente. Si bien es cierto, eso fue una realidad en algunas partes de América Latina. Lo cierto es que no necesariamente ese fue el deseo inicial de todos los territorios americanos y no necesariamente la independencia nace de esa manera. Si bien es cierto que al final, hasta el final de, de cada proceso independiente, cada territorio, la independencia era un deseo, si así se deseaba la independencia, lo cierto es que no comienza así. De hecho, por ejemplo, en Centroamérica, incluso en el momento de la firma de la independencia, el deseo de las autoridades que firman el acta de independencia no es propiamente ser libres e independientes, sino que se les den más derechos para la toma de decisiones dentro del imperio español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso, por ejemplo, en el momento de la independencia en Centroamérica, los criollos y las autoridades buscaron de alguna manera pertenecer a otras unidades territoriales. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la primera opción fue pertenecer a México. Incluso antes de eso, no, la idea no era separarse de España, sino que se les incorporara a los criollos americanos como súbditos de la corona con derechos iguales a los españoles. O sea, ser parte, seguir siendo parte del imperio, pero con más derechos. Entonces, progresivamente, conforme fue avanzando este periodo entre 1810 y 1812, que es cuando se establecen las Cortes de Cádiz y se crea la primera constitución liberal del Imperio Español, queda claro que el deseo de los territorios no es necesariamente la independencia, sino justamente eso, crear un imperio más abierto e inclusivo para los sectores criollos. No para los indígenas ni para los esclavos africanos, sino específicamente para los criollos españoles, que son españoles nacidos en América. Y de alguna manera también para algunos otros mestizos lavinizados que se han incorporado en esa línea. Eh, pero conforme va avanzando el tiempo, queda claro que esto no va a ser posible y y ese deseo de mantenerse unidos a España se va diluyendo y se pierde. Por lo tanto, eventualmente sí se transforma en un deseo de independencia. No obstante, la independencia no fue, como les digo, digamos, un deseo inicial de los criollos. Eh, Se pensaba que cada provincia buscaba ser libre. Esto no es así. De hecho, los territorios siempre buscaron de alguna manera pertenecer a otro ente territorial más grande porque existía la idea de que los estados pequeños no podían sobrevivir. Otra idea es que se trata de una lucha de los criollos que se sentían desplazados. Si bien es cierto, los criollos fueron el sector político más fuerte durante el periodo de la independencia, no necesariamente, digamos, es así. Hay muchos otros sectores que participaron de la independencia. La independencia vino a reemplazar las instituciones coloniales. No, esto siempre ha sido una idea falsa, como se puede ver en muchos estudios. La verdad es que la independencia no vino a reemplazar las instituciones coloniales. Lo que sucede en el momento de la independencia no es que de repente, al momento de firmar, de repente dijeron, bueno, y desaparecen todas las instituciones coloniales. No, porque no tiene lógica. Si uno sustituye un gobierno desde cero y uno se independiza, por ejemplo, de un gobierno, suponiendo que, por ejemplo, una provincia de Costa Rica se quisiera independizar de Costa Rica, supongamos cualquier provincia, en el momento en el que deciden declarar su independencia, no pueden borrar todas las instituciones que tiene el Estado costarricense, porque si no, tienen que partir de hacer de cero absolutamente todo, y eso toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es tomar de base las instituciones existentes y duplicarlas en el territorio nacional. Entonces, qué sé yo, habría que crear
allá un instituto costarricense de electricidad, un sistema de cortes de justicia, un gobierno presidencial. Habría que duplicar todas esas instituciones, pero dentro del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de la independencia, los estados, las provincias centroamericanas no desaparecen del sistema de gobierno español, ni siquiera en las leyes españolas, sino que las conservan y las mantienen durante mucho tiempo para iniciar progresivamente un proceso de transformación de esas instituciones y de crear sus propias leyes, leyes nuevas. Por eso se habla de un proceso de formación del Estado. Entonces, en el momento de la independencia, no pasamos de tener, digamos, no pasamos a desaparecer las instituciones españolas, sino que las mantenemos y durante un periodo largo de 50, 60 años, vamos transformando, cada territorio va transformando, cada provincia va transformando progresivamente esas instituciones en instituciones nuevas. Les va dando un carácter diferente, les va dando un acomodo diferente basado en las necesidades que tiene para gobernar o para darle una estructura al gobierno dentro de su estado. Por eso, muchas de las estructuras de gobierno son parecidas en Centroamérica, los resultados son diferentes, porque cada territorio le da formas y estructuras diferentes a las instituciones de gobierno basadas en las circunstancias específicas internas. Eso es lo que hace que las instituciones no funcionen igual en un país y en otro, o que haya muchas más instituciones en un país y muchas menos instituciones en otro. También eso habla mucho sobre la debilidad de las élites en cada país y las circunstancias específicas de desarrollo en cada país. Por lo tanto, también entonces aquí se empieza a complejizar un poco el tema de lo que veníamos hablando sobre el MDG1. Ciertamente, gran parte del tema de la desigualdad en Centroamérica procede de una estructura social heredada, es decir, como lo habíamos planteado, donde los indígenas y los esclavos libertos, por ejemplo, o los esclavos africanos, están en la base del sistema. Pero esto solo también se explica y se entiende cuando comprendemos el tema de la formación de los estados, la formación de los gobiernos y los estados, porque es ahí donde se empiezan a construir instituciones que son la representación de reglas sociales que hacen perdurar hacen perdurar la desigualdad o institucionalizan la violencia como parte del sistema de gobierno, ¿verdad? Ciertamente existe una división ideológica entre liberales y conservadores. Ahorita vamos a entender un poco más qué significa esto. Y además, ciertamente los liberales eventualmente son los que se van a imponer en Centroamérica para crear reformas en el Estado que se van a llamar reformas liberales y que van a darle forma realmente a la sociedad centroamericana que conocemos hoy. Ahora, vamos a ver algunos conceptos importantes, algunos conceptos claves que tenemos que manejar para poder comprender esto que simplemente les acabo de introducir, es decir, nada más es una introducción general. El primer concepto que tenemos que analizar es el concepto de Estado. Primero, y muy importante, Estado no debe bajo ninguna circunstancia confundirse con la palabra gobierno. Estado y gobierno son dos cosas distintas. Aunque usualmente usamos Estado para referirnos al gobierno, eso es un error. Un Estado es una comunidad que reclama legítimamente el control de la fuerza física y simbólica sobre un territorio y sobre una población determinada, agregaría yo. ¿Qué significa esto? Un Estado es un conjunto social, es decir, es un conjunto de personas. Es, por lo tanto, un concepto relacional histórico. ¿Qué significa esto? No existe Estado sin relaciones sociales. No existe Estado sin que esas relaciones sociales posean una historia, es decir, que tengan
que sean relaciones sociales construidas a lo largo del tiempo y por lo tanto alteradas por la relación que tiene esa población o ese conjunto social con el territorio donde vive. Los estados requieren además fronteras específicamente delimitadas. Por lo tanto, bueno, no, la verdad es que existen, tengo que decir, existen algunas excepciones a esa regla, porque, pero en ese caso lo vamos a ver un poco más adelante. En general, los estados son comunidades, es decir, grupos organizados de personas, ¿verdad? Y por lo tanto, son relaciones históricas, son conjuntos ordenados de personas que reclaman, es decir, como comunidad, como conjunto, reclamamos de manera legítima, es decir, de manera justificada y aceptada socialmente. Cuando hablamos de legitimidad, hablamos de que hay una razón justificada y aceptada socialmente que permite que alguien haga algo. Entonces, si yo, por ejemplo, reclamo un derecho, reclamo que alguien me ha impedido, por ejemplo, mi libertad de expresión, yo voy ante un juez y hago un reclamo legítimo sobre un derecho que me está siendo impedido, de que no me están permitiendo digamos, disfrutar. Eso significa que existe un acuerdo social que establece que mi reclamo es, es aceptable y que todo el conjunto social acepta que ese reclamo, que es racional, es aceptable. Eso es lo que significa legitimidad, al fin y al cabo. Entonces, cuando un conjunto social organizado, o sea, una comunidad, reclama legítimamente el control sobre la fuerza física y simbólica sobre un territorio, estamos diciendo que esa misma comunidad, pero también otras comunidades aledañas, entienden y justifican de manera racional, aceptan, es decir, aceptan que esa comunidad tiene efectivamente el control sobre la fuerza física y simbólica en un territorio. Ahora, ¿qué significa tener control sobre la fuerza física y simbólica sobre un territorio? Bueno, primero entendemos que la fuerza física significa la fuerza para poder disciplinar o castigar, ¿verdad? Es decir, significa que si de repente en un estado costarricense eh, alguien comete un crimen que socialmente se considera un crimen porque por lo tanto no es legítimo, no es uso, digamos, legítimo de la fuerza, porque yo maté a alguien, por ejemplo. Entonces, el Estado tiene la potestad de poder enviar a la policía a limitar mi libertad y a arrestarme. Eso es fuerza física. Es decir, es la capacidad de poder aplicar las normas usando fuerza, fuerza que es evidente, ¿verdad? Ahora, la fuerza simbólica es otra cosa. Las fuerzas simbólicas son, en principio, una serie de símbolos que permiten consolidar el dominio de un grupo sobre otro. Son un tipo de fuerza sutil que hace que un grupo de personas acepte una serie de normas como normales, para la redundancia, y que las respete y las asuma como propias, aunque son normas de un tercero o de una persona que las impone y que las sostiene incluso por medio de la violencia. Tal vez este concepto sea un poco más complejo y lo vamos a tratar de trabajar un poco más en clase,
Pero entiéndase que hay, por ejemplo, aspectos de la fuerza, es decir, de la aplicación de fuerza, que no tienen que ver necesariamente con el aspecto físico, sino con aspectos psicológicos y simbólicos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que todos los costarricenses se sientan parte del territorio, se sientan como parte de un conjunto social y que respeten la ley, no es necesaria y únicamente el resultado de la fuerza física, sino del convencimiento que se nos ha construido a lo largo de la vida de que hay normas que tienen que ser respetadas. ¿Cómo se construye ese convencimiento? Bueno, decía Foucault que el mayor éxito de las sociedades modernas no es que tener un policía a la par de cada persona para poder controlarlo, sino que cada persona sea su propio policía. ¿Qué significa esto? Significa que a lo largo de nuestra vida, nosotros mismos somos los que de alguna manera aplicamos las normas sociales que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero muchas de esas normas sociales que nos dicen qué es lo que está bien o qué es lo que está mal no son construidas por nosotros mismos, sino que son construidas por la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y muchas de esas normas son introducidas por medio de símbolos, signos y mecanismos o celebraciones, ritos incluso, que nos enseñan a través de instituciones. Por ejemplo, la más fuerte es la institución educativa, que nos enseña, por ejemplo, a ser buenos patriotas, a estudiar, a obedecer reglas. Una de las principales funciones del sistema educativo es enseñarnos a obedecer las normas y las reglas que se nos imponen. eh, y así sucesivamente podemos hablar de otros medios de control simbólico. Es decir, en la escuela es una institución que impone una serie de normas de control simbólico que nosotros aceptamos porque nos han enseñado que así funcionan. Por lo tanto, nosotros asumimos una serie de normas y nos comportamos de una determinada manera porque se ha construido sobre nosotros una estructura simbólica que nosotros asumimos como tal. Y esa estructura simbólica, el quien está a cargo de construirla es el Estado. Y es el que en conjunto decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una sociedad. Entonces, por ejemplo, para nosotros, unas determinadas cosas son buenas y otras determinadas cosas son malas, pero eso no es así en otros países. Entonces, es fuerza simbólica que es respaldada por la fuerza física del Estado, es la que de alguna manera nos permite construir ese tipo de cosas. Y además, esa fuerza física y simbólica y esas formas de pensar están delimitadas en un territorio específico, ¿sí? Una frontera. Entonces, el Estado es un concepto complejo, y no es tan complejo, pero tiene muchas partes, ¿no? A primera instancia parece un concepto sencillo, pero es más complejo de lo que parece. ¿Verdad? Entonces, un Estado es eso. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Quién es el Estado de Costa Rica? ¿Quiénes forman parte del Estado de Costa Rica? Todos nosotros. Todos los que son costarricenses, ciudadanos costarricenses. Ahí entra entonces un concepto adicional, el concepto de ciudadanía, que es quién pertenece y está reconocido como legítimamente parte del estado, de esa comunidad que puede construir las normas dentro de un territorio. Evidentemente, aquí el tema, y si esto se enlaza con el tema de diversidad cultural que nosotros venimos viendo, es que eh, dentro de ese estado, no todas las poblaciones tienen el mismo peso. Por ejemplo, en el caso de la independencia de Centroamérica, ya lo habíamos planteado, algunas poblaciones tienen mayor peso en la resolución y en la construcción de normas sociales. Los criollos, los españoles, tienen mayor peso sobre los indígenas y los esclavos africanos o los mulatos o los mestizos para la construcción, por ejemplo, de esa estructura. Por lo tanto,
quien construye lo que es legítimamente correcto dentro de un Estado es quien tiene más poder, ¿verdad? El que tiene mayor capacidad para poder, digamos, digamos, jalar recursos, jalar opiniones, comunicar o controlar también esa fuerza simbólica del Estado, es quien en última instancia tiene la posibilidad de construir qué es lo que es correcto o no. De ahí que entonces las sociedades siempre han tenido ese desbalance de poder que de alguna manera explica también las formas en las que cada estado se construye, ¿verdad? Y aquí entonces hay que considerar muy seriamente las estructuras y las formas de ese estado. Otro concepto importante es el concepto de institución. Una institución es un conjunto de normas que regulan comportamientos e interacciones sociales en un sistema coherente, construido por un conjunto de personas para alcanzar o regular una actividad importante. Estas normas constituyen la base de un conjunto organizado de tradiciones y costumbres. Es, por lo tanto, un sistema de comportamiento que permite cumplir actividades. Una institución formal es un organismo legalmente fundado que se trata de regular un aspecto de la sociedad que es de interés público. ¿Qué significa esto? Bueno, las instituciones son, por lo tanto, conjuntos de reglas, eso es importante, conjuntos de reglas que regulan el comportamiento o las interacciones entre los individuos o entre los individuos y los recursos. Por lo tanto, el término clave aquí es reglas. Una institución es un conjunto de reglas que a lo largo del tiempo permiten la regulación de relaciones. Entonces, podemos tener instituciones legales o instituciones culturales. Por ejemplo, una institución cultural puede ser el idioma. El idioma tiene reglas que se han construido a lo largo del tiempo. Es decir, sigue siendo una relación, o sea, una estructura relacional. Es decir, no existe fuera de las relaciones humanas. Y además es histórica, por lo tanto. Es decir, a lo largo del tiempo y de las circunstancias que han existido, los seres humanos han ido desarrollando una serie de normas y palabras y estructuras que les permiten comunicarse. Esas palabras y estructuras evidentemente van a variar dependiendo de la región y la zona, ¿verdad? Pero permiten la comunicación. Ahora, no están legalmente instituidas, aunque existe una Academia de la Lengua. Esa Academia de la Lengua lo que trata de hacer es mantener lo más estable posible el idioma, pero no es una academia, o sea, no es una institución legalmente instituida. Es decir, el idioma es cultural, se transforma en el tiempo de acuerdo al uso que le dan las personas en las regiones donde lo utilizan. Por eso surgen palabras diferentes en cada país, formas diferentes en cada país y acentos diferentes. Ahora, una institución formalmente constituida puede ser la Universidad de Costa Rica, que nace con un objetivo particular surgido del interés público, que es la construcción de una educación superior de calidad, ¿verdad? Entre otras cosas más. Ahora, eso significa que las reglas que van a instituir o que le van a dar forma o contenido a la institución tienen que ver con cómo los individuos acceden al conocimiento de esa educación superior. Es decir, conocimiento que se va a dividir en diferentes áreas áreas de laborales, académicas y demás. Y cómo se van a relacionar esas personas con los profesores, con la institución, entre ellos y todos los mecanismos que ustedes conocen en cómo funciona la universidad. Entonces, eso es una institución, un conjunto de reglas que regulan las relaciones. Podemos hablar de instituciones que regulan la relación del acceso al agua o a la electricidad o, qué sé yo, instituciones culturales de otro tipo, como puede ser, por ejemplo, la familia, que es una institución cultural, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante comprender esto? Porque el Estado, al que ya habíamos hecho referencia, ese conjunto, esa comunidad que reclama legítimamente el control de la fuerza física y simbólica sobre el territorio, solo puede aplicar esa fuerza física y simbólica por medio de instituciones.
¿Por qué? Porque para poder generar ese tipo de control y para poder entender cuáles son las relaciones de los individuos, tiene que generar instituciones. Entonces, en el marco del Estado se crean instituciones específicas para regular cada uno de los aspectos que van a tener que ver con la vida dentro de ese territorio, ¿verdad? Una de las instituciones más importantes son las instituciones de gobierno. Y aquí es donde Estado y gobierno se separan. El Estado, entonces, es la comunidad completa que construye esa relación pública y que genera instituciones. Y otra cosa es el gobierno, que es el administrador general de ese poder. Si el Estado es el que tiene soberanía y poder sobre un territorio, el gobierno es el administrador de ese poder. De ahí que entonces, como institución, el gobierno no es el soberano del territorio, es decir, no es el dueño del territorio, el dueño es el Estado, que somos todos nosotros. Y se crean también entonces reglas sobre cómo se puede acceder al gobierno. Es decir, en el caso de esa relación Estado-gobierno, las reglas que permiten acceder al poder se llaman régimen político. El régimen político, que son esas reglas que nos permiten entender esta relación de cómo los individuos pasan de formar simplemente ciudadanos a ser parte del gobierno, por ejemplo, como ser presidente o ser diputados, etcétera, y que se llama régimen político, nos explican también relaciones históricas. Entonces, por ejemplo, el régimen político que se asume en Costa Rica y en Centroamérica desde la independencia es el régimen presidencialista que busca la división de poderes dentro del Estado, es decir, se construyen instituciones como por ejemplo el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Dentro de cada uno de esos poderes se construyen otras instituciones que tienen que ver con la policía, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se construyen instituciones que permiten al Estado regular y construir y manejar necesidades importantes de la población. Luego existen otras instituciones que van creciendo al margen alrededor de esto, algunas privadas, otras públicas, ¿verdad? Que eso es una división importante, ¿verdad? Que tal vez es importante comprender, porque entonces algunas instituciones de carácter público van a tratar de solventar necesidades generales de la población, de atender a las necesidades de ese Estado, ¿verdad? Y otras de carácter privado van a tratar de atender necesidades específicas de parte de la población o van a atender apetitos o gustos de algunas partes de la población, pero de manera más restringida. Y eso es el carácter privado que además se va a enlazar con la idea de capitalismo para generar riqueza. Entonces, el Estado, las instituciones públicas son libres, las instituciones privadas, pues, se requieren además pago, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos que comprender el concepto de nación, que es una comunidad política que construye una identidad colectiva que, a diferencia de otras, desarrollada alrededor de una serie de símbolos e instituciones que considera propias y únicas. Eso se consigna en una historia común y la pertenencia a un mismo territorio. Este concepto, obviamente, como se nota, digamos, en la misma definición, se deriva del concepto de Estado. Porque entonces, una cosa es el cuerpo político que empieza a organizar instituciones y que genera un gobierno dentro del territorio, y la otra es la identidad que va a darle cohesión a ese Estado, que eso es la nación. Bueno, que eso es la nación. La nación es el conjunto de símbolos e instituciones que de alguna manera unifiquen la identidad de ese Estado. Entonces, somos costarricenses porque tenemos una serie de características en común, porque tenemos una serie de creencias en común, y nos han construido esa idea y nos la han transmitido a través del sistema educativo. Y de nuevo, volvemos a la idea de fuerza simbólica. Bueno, es decir, la nación se alimenta de una serie de construcciones que además se transmiten de manera
importante a través de instituciones como fuerza simbólica del Estado o violencia simbólica en algunos casos. Eh, pero que nos permiten entendernos a nosotros como parte de un Estado específico. ¿Y por qué digo que esto es una construcción simbólica? Porque no todos participan en la formulación de qué significa ser costarricense. Usualmente, la formulación de qué significa ser costarricense tiene que ver con quienes acceden al poder del gobierno y quienes tienen mayor capacidad para definir esas características, ¿verdad? Por lo tanto, se construye un discurso que se construye usualmente desde las élites que dicen cómo los costarricenses deberían ser, cuál es el ideal del costarricense, y esos ideales se transmiten a través del sistema educativo. Por eso se habla de violencia y fuerza simbólica dentro del Estado, ¿verdad? Ahora, otro concepto importante es el concepto de modernidad. Y aquí podemos hablar de tres cosas distintas. Podemos hablar de una época moderna que podríamos partir, podríamos darle diferentes fechas de partida. Podríamos hablar de la caída del Imperio Romano de Oriente en 1450, el Imperio Bizantino. Podríamos hablar de la llegada de los españoles a América en 1492. O podríamos hablar de otros momentos específicos, ¿no? O sea, hay diferentes momentos y también hay diferentes momentos de cierre. Algunos lo terminan en la Revolución Francesa, ¿verdad? En 1786, ¿verdad? De 86 al 89. Otros lo terminan con la Revolución Estadounidense en 1774, 76-74. Otros lo terminan con otros momentos específicos, ¿verdad? Pero entonces, en la época moderna se da ese periodo que va, comprende esos siglos, entre más o menos el siglo XV y el siglo XVIII-XIX, ¿no? Por otro lado, la modernidad también puede ser comprendida como características de una sociedad. Es decir, durante la época moderna se establece un ideal en la formulación de las sociedades y las características de la humanidad. Por eso, un periodo en el cual además se redefine lo que significa la relación entre los seres humanos, se construye el concepto de Estado, nace y se desarrolla, bueno, no nace, pero se desarrolla el concepto de la racionalidad, la razón como generador de las estructuras sociales y las relaciones entre los individuos. Surge el proceso científico, y todo con la intención de eliminar el miedo, crear rutinas y control social. Cuando decimos eliminar el miedo, entiéndase que el ser humano, digamos, uno de los sentimientos más fuertes del ser humano es el del miedo. El miedo a lo desconocido, principalmente, el miedo a lo que no se reconoce, ¿no? A lo que no se conoce. La historia del ser humano ha estado dominada precisamente por la intención o por la idea de no conocer lo que lo rodea y por lo tanto tenerle miedo. Crear historias alrededor de todo esto, que usualmente son grandes cosmologías, grandes formas de entender, cosmovisiones, de entender el mundo. Y entonces, por ejemplo, los egipcios tenían la idea de que cuando cuando el sol, digamos, desaparecía en la tarde, en el atardecer, el sol, que era un dios, entraba en el inframundo y pasaba la noche, digamos, luchando y pasando una serie de pruebas importantes para volver a renacer al día siguiente. Por lo tanto, la noche era un momento tétrico, un momento de miedo para los egipcios, porque podía pasar, podía surgir la posibilidad de que el sol no volviera a salir y ellos necesitaban el sol, ¿verdad? Obviamente, como toda la sociedad necesita el sol. Entonces, el tema es que ellos inventan toda una mitología alrededor de la idea del sol que aparece y desaparece, que se enlaza con otra serie de mitologías para explicar la naturaleza y las realidades que no se entienden. Durante el periodo moderno, el proceso científico
que conlleva de alguna manera la idea de la racionalidad, piensa que todo es posible explicarlo por medio de pruebas y de la razón humana y no digamos, de explicaciones divinas o situaciones divinas. Y ahí ya empieza un proceso de transformación fundamental que le da características muy precisas a la sociedad y al proceso de modernización, que tiene que ver con cómo pasamos de un punto A a un punto B, en el cual el punto B significa modernidad. ¿Qué significa modernidad? Bueno, eso son una serie de características que se definen en torno a qué significa que una sociedad progrese, que una sociedad se transforme y mejore. ¿Quién define el proceso de modernización? Define también una ruta sobre la cual las personas deben pasar o los países deben pasar para llegar a ser modernos, entre comillas. ¿Verdad? Entonces, la época moderna donde surge una serie de características sobre qué debe ser una sociedad moderna y además la idea de un proceso de modernización que es la ruta para llegar a ser moderno. Y en este proceso está involucrado la formulación del Estado. El Estado va a ser una respuesta racional a la organización social la organización social y política de los pueblos que busca ordenar racionalmente las estructuras sociales para mejorar y construir rutinas sociales, control social que permitan la eliminación de la incertidumbre. La incertidumbre que se entiende que el principal actor de incertidumbre es el mismo ser humano. Entonces, creando estructuras, instituciones que permitan controlar al individuo, se reduce de alguna manera la incertidumbre social y por lo tanto se reduce el miedo. Es ahí que entonces el Estado surge durante la época moderna como una forma de nacionalidad que permite el control de los individuos de manera racional, ¿verdad? La modernidad, según los ilustrados, esto pues es que entendieron los grandes pensadores de la ilustración en el siglo XVIII sobre la modernidad. Por ejemplo, según Diderot, la modernidad es un proceso que permite la búsqueda libre de la felicidad de cada individuo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el individuo eh, pueda ser dueño de su proceso racional, de manera racional, y puedan remover por medio de la racionalidad los obstáculos que le impiden su pleno desarrollo intelectual y humano, en la medida que eso suceda, el individuo va a poder ser cada vez más feliz, porque va a poder tomar decisiones conscientes sobre su destino. Entonces, aquí hay varios elementos fundamentales. El primero es que, ¿cuáles son los obstáculos que identifica Diderot para la felicidad? El primer obstáculo que se identifica es la ignorancia, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento implica que el individuo no entiende su posición en el mundo, no entiende qué es lo que lo limita, porque no tiene comprensión sobre las realidades y los mecanismos sociales, políticos, económicos, etcétera. Por lo tanto, se encuentra en un estado donde, al igual que los egipcios, que tenían una cosmovisión basada en Dios sobre qué es lo que le pasaba, el individuo que no conoce y no entiende cómo funcionan las sociedades, la economía, la política, etcétera, es decir, que no tiene conocimiento, se encuentra atado a la idea de que todo lo que le suceda es parte de un destino planificado previamente. Y por lo tanto, donde el individuo no tiene ninguna injerencia, no puede transformar absolutamente nada. Por lo tanto,
la sociedad, en este caso el Estado, debe buscar que ese individuo, ese grupo de individuos, se desarrollen por medio del conocimiento, de manera que, siendo seres que comprenden la realidad, puedan desarrollar su racionalidad a tal punto que ellos mismos comprendan cuáles son los obstáculos que impiden su pleno desarrollo, de manera que ellos puedan tomar acción sobre esa situación, remover los obstáculos que les impiden desarrollarse como individuos y llegar a un pleno desarrollo. ¿Por qué digo que es la tarea del Estado según los ilustrados? Porque ese individuo plenamente desarrollado que conoce es la base del Estado. Es decir, recordemos que el Estado es el conjunto de la comunidad de los individuos que toma decisiones sobre el control de la fuerza física y simbólica. En la medida en que esos individuos, por lo tanto, ese conjunto de individuos sean individuos educados, con conocimiento, capaces y bien desarrollados individualmente, serán individuos que pueden aportar de manera similar al conjunto social. De lo contrario, son individuos inútiles, que no pueden participar del estado social. Y esto se va a transformar en un asunto importante, porque a nivel de la discusión, cuando lleguemos al tema del liberalismo, nos daremos cuenta que esto tiene una importancia clave, ¿verdad? Otras cosas, por ejemplo, que plantean los ilustrados es la eliminación de las barreras que el individuo encuentra para desarrollar libremente su camino, el cual se alcanza por medio de la razón, que se alimenta de la luz, es la educación, abriendo la posibilidad de que el individuo sea capaz de participar en los procesos políticos que permiten dicha eliminación. Recordemos que entonces el individuo es siendo animal político, al participar de los procesos políticos, si es un animal, o sea, si es un ser desarrollado alrededor de la educación, va a poder aportar más. Esa es la idea general de los ilustrados. Y además, hacer la aclaración, quien no se preocupa por los asuntos públicos, quien no participa del asunto político, es llamado por los ilustrados un idiota, en el sentido griego original del término. Digamos, actualmente nosotros utilizamos la palabra idiota de otra manera. Para los griegos, para los ilustrados, el idiota es aquel que solo se preocupa por sí mismo y que no se preocupa de los asuntos públicos sin comprender que los asuntos públicos lo afectan a él directamente, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, en cuanto al proceso de modernización, hay que aclarar que la modernidad como marco de las transformaciones en Occidente es fundamental. Es decir, durante la época moderna y hasta el día de hoy, el proceso de formulación de las políticas y los estados ha sido el de la modernidad, es alcanzar la modernidad. ¿Qué significa la modernidad? La modernidad significa diferentes cosas dependiendo del momento histórico en el que estamos. La modernidad, por lo tanto, es inalcanzable, es un ideal. Es decir, ¿a dónde deberíamos llegar si queremos ser una sociedad desarrollada? Ok, deberíamos tener esto. Ok, perfecto. Una vez que llegamos ahí, si es que llegamos ahí, la sociedad se ha movido porque históricamente además se ha transformado y los ideales de modernidad ahora son otros. Por lo tanto, la modernidad se desplaza. La modernidad es un ideal, una, una, una idea que de alguna manera transforma la realidad porque nos dice cómo debería ser la sociedad, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, siempre se está desplazando y en ese sentido el Estado, como conjunto social que busca articular esa política interna de las instituciones, es el actor fundamental de esa modernidad, porque siempre está en proceso de transformación, transforma la sociedad del Estado transforma la sociedad en busca de alcanzar esa determinada modernidad. Ahora, quien controla qué significa ser moderno, también controla, digamos, de alguna manera,
al igual que con la idea de la nación y con la fuerza simbólica, controla también, digamos, cuáles son las características culturales deseables dentro de los países. En el caso de los países latinoamericanos, el proceso histórico ha hecho que la modernidad se asocie directamente con Europa. Europa es el ideal moderno. Después, más adelante, también se va a asociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los países que dominan el proceso de construcción cultural de esa modernidad. Son los que dominan la idea de definir qué significa modernidad. Y no la transmiten por medio de una serie de mecanismos, entre ellos el cine, la educación, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el liberalismo nace en medio de ese proceso de la formulación del Estado-Nación y de la época moderna, en ese largo proceso entre el siglo XVII, XVII, XVIII, XIX. ¿Verdad? Y para el liberalismo la razón es un elemento central de la condición humana, es decir, la capacidad racional de poder explicar la realidad por medio de los procesos mentales y la lógica argumentativa. Y como fruto de esto, los individuos poseen derechos individuales inviolables. Al ser seres humanos con capacidad racional, son acreedores de una serie de derechos específicos. Por ejemplo, el derecho a configurar la vida privada con plena libertad. Y aquí el tema de libertad sería un concepto, pero eso lo podemos ver luego. El derecho sobre la propiedad y la felicidad, o por ejemplo, la libre expresión. El gobierno, en general, derechos individuales, derechos del individuo, no grupales. El gobierno, así como la autoridad que se deriva de o sea, de ese elemento racional, debe ser el resultado del consentimiento de personas libres, de personas que son capaces de comprender su papel en la sociedad. Son personas al estilo de los ilustrados, personas capaces de entender las barreras que les limitan. No obstante, el gobierno no debe de interferir en la vida privada del ciudadano. El Estado de Derecho obliga tanto a los gobernantes como a los gobernados a vivir bajo el mismo marco de leyes. Se impide el ejercicio autoritario del poder, lo que implica que todos los ciudadanos nacen iguales ante la ley. ¿Verdad? Por ahí que la idea del liberalismo. ¿Verdad? Los liberales creen en que el Estado debe ser relativamente pequeño y no interferir en la vida de los ciudadanos. No obstante, no creen, los liberales realmente no creen que no debería haber Estado. El Estado es muy importante para los liberales. Por otro lado, el concepto de progreso es importante. El progreso es comprendido como un principio que entendía la progresiva mejora de las condiciones humanas ligada a la sociedad como contexto general. Es decir, eh, el progreso es el proceso continuo y constante de mejora de la condición humana, ¿verdad? Y es además un proceso racional, ¿verdad? Es un proceso de superación de la idea providencialista del destino y confianza en la razón como un medio para alcanzar el desarrollo general de la humanidad. ¿Qué significa esto? Significa que progresivamente el ser humano confía en que ese proceso de mejora constante de la condición humana es un resultado de su propio esfuerzo y de su propia capacidad de poder entender el universo y transformarlo, y no tanto una concesión de algún ser divino, de un Dios, por ejemplo. El liberalismo, por lo tanto, va a ser usualmente muy, muy laico, muy laicista, y va a buscar la separación de los procesos de la iglesia. Es decir, va a buscar que la iglesia se transforme en un ámbito espiritual y que deje de funcionar dentro del Estado. Porque, y aquí es un elemento fundamental que debemos comprender incluso para el día de hoy, el Estado nace de la idea de que todo puede ser organizado de manera racional. La racionalidad requiere pruebas, requiere discusión, requiere debate. ¿Para qué? Para que podamos entender y que todos puedan replicar y entender o comprender si algo es adecuado o no.
La religión, por otro lado, no requiere pruebas. La religión trabaja de la mano de la fe. Por lo tanto, racionalidad y fe no son compatibles a la hora de un debate. Por ejemplo, entonces, si no es posible llevar a cabo un debate porque una persona cree y al creer no va a variar su forma de pensar, mientras que otra está abierta a la discusión y a la transformación de sus ideas por medio de pruebas, entonces simple y sencillamente no existe la posibilidad de debate que lleve a la toma de decisiones adecuada. Por lo tanto, racionalidad y fe no se llevan a la hora de construir reglas, leyes, instituciones. Por lo tanto, los liberales, al ver estas circunstancias, dicen, la religión tiene su propio ámbito de acción, que está ligado al espíritu humano, y el Estado, al ser un ente racional, no puede incorporar dentro de sí a la religión. Por lo tanto, religión y política no pueden mezclarse. Los estados son, por definición, estados seculares laicos, donde no puede haber relación entre Estado, política y religión. Deben estar separados como ámbitos diferentes. Eso es algo que se plantea claramente al inicio de los procesos políticos. No se puede debatir, digamos, sobre política cuando ambas partes lo justifican desde creencia religiosa. ¿Por qué? Porque por definición la creencia religiosa no se puede debatir. ¿Se cree o no se cree? Punto. Ahora, el progreso será visto entonces como una acumulación constante de conocimientos, virtudes, fuerzas productivas y riquezas que permiten el desarrollo del ser humano y lo acercan a una utopía. Luego está el concepto de paz, que aquí no lo vamos a definir como ausencia de conflicto, como estado digamos, relajado en ausencia de conflicto o algo por el estilo. Para los gobernantes del siglo XVIII, XIX y hasta el día de hoy, paz es sinónimo de orden y buen gobierno. Y la guerra, por lo tanto, es un medio justificado para alcanzar la paz. De ahí que la famosa frase de los estados liberales latinoamericanos, orden y progreso, se refiere a la construcción de un buen gobierno organizado, racional y laico que lleve al desarrollo de los individuos hacia una modernidad construida, ¿verdad? Donde la paz es básicamente el orden que permite digamos, evitar determinados conflictos, ¿verdad? Y por lo tanto, vale la pena ir a la guerra por mantener ese orden. Los últimos conceptos que voy a tratar rápidamente, el primero es aculturación, que es el proceso por el cual un grupo social adopta de manera parcial o total rasgos de otra cultura con la que entra en contacto. Normalmente es una relación de dominación, a diferencia de la transculturación. En la culturación predomina la pérdida o sustitución de elementos propios más que la creación de una nueva forma de formas culturales híbridas. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de aculturación, hablamos de la pérdida de una cultura, hablamos de la sustitución de una cultura por otra. Entonces, cuando hablamos de aculturación en el marco de las relaciones culturales de la modernidad actual en Costa Rica, hablamos de que de repente, por medio de la imposición de algún elemento, por ejemplo, qué sé yo, videojuegos, un determinado elemento cultural costarricense desaparece y es sustituido por otro elemento cultural de otra latitud. Formas de hablar, formas de expresarse, formas de pensar, formas de actuar, rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sustituimos una forma de pensar por otra que no procede de la misma cultura. En cambio, cuando hablamos de transculturación, hablamos de otra cosa.
Aquí Bronislaw Malinowski nos decía, basándose en el concepto de transculturación de Fernando Ortiz, decía que la transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja, una realidad que no es aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, el vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que entender otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes, con ciertos aportes y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización. Aquí el proceso no tiene que ver con la sustitución de una cultura por otra, sino con la mezcla de una cultura y otra. Entonces, de repente entran factores culturales que de repente se mezclan y se entrelazan con los factores culturales en un determinado territorio y crean algo nuevo. Eso es transculturación. Y es un proceso que para mí define de manera mucho más elegante y mucho más clara lo que sucede en América Latina después de la independencia, incluso antes de la independencia durante el periodo colonial. Es un proceso donde no necesariamente la cultura española reemplaza absolutamente la cultura indígena. Si bien sí lo hace en algunos casos y evidentemente aculturación y transculturación son procesos que se están dando al mismo tiempo, también es cierto que, que también en el proceso, en muchos procesos se van a entender a partir precisamente de ese fenómeno de la transculturación, que es la mezcla de una cosa con la otra. En el caso de América Latina, la religión es un asunto bastante importante en ese sentido. Como yo creo en algún momento les había planteado, y aquí no pretendo ser, digamos, polémico ni criticar, por ejemplo, algún aspecto religioso o creencia religiosa de alguno de ustedes, simplemente debatir o mostrar un aspecto que me parece interesante a la luz de las pruebas históricas, es que el surgimiento de una gran cantidad de advocaciones de la Virgen María, por ejemplo, en América Latina, nos habla de procesos de transculturación, donde de repente surgen advocaciones de la Virgen María en el fenómeno en parte por un fenómeno de control, pero también por otra parte, digamos, son sociedades que tratan de no abandonar sus creencias ancestrales. Es decir, por ejemplo, la Virgen del Carmen se asocia usualmente, que es la Virgen del Mar, se asocia usualmente con una deidad africana que se llama Yamayá, ¿verdad? Que es la deidad africana del mar también. Entonces, no es que una cosa sustituye a la otra, es que las dos cosas se mezclan. Entonces, las poblaciones africanas aceptan a la vocación de la Virgen María porque de alguna manera pueden transferir muchas de las cosas que ellos creen y que eventualmente se van a transformar en parte de sus creencias, incluso en parte de sus celebraciones alrededor de la Virgen del Carmen. Entonces, eso es en gran medida transculturación. Ahora, hablando propiamente del proceso de modernidad, tenemos que entender varias cosas. En Centroamérica, la modernidad, el liberalismo y la modernidad han sido entendidos de maneras diferentes. Y el proceso del liberalismo es diferente al proceso del liberalismo europeo. No podemos pensar en el mismo proceso, porque suceden de manera distinta. Entonces, por ejemplo, Mario Rodríguez dice que los liberalismos centroamericanos son deudores de la reforma de Cádiz. Es decir, el liberalismo centroamericano procede de las reformas de la Constitución de Cádiz de 1812, que es la primera constitución liberal del Imperio Español, y trae algunas normas importantes sobre la organización legal y formal de los estados, que después van a ser adoptadas y aceptadas por los estados centroamericanos en sus constituciones. Algunas de esas normas van a ser, por ejemplo, la división de poderes o lo que se conoce como legalización fiscal y administrativa. Es, eh, por ejemplo, en el caso de la legalización fiscal es que ningún impuesto ni ningún recurso puede ser aprobado o gastado sin la autorización de aquella autoridad legítima que está encarnada en el Congreso.
Entonces ya se construyen normas que separan la función que originalmente había sido del rey y se le entregan al Estado, ¿verdad? A través de su representación en el gobierno. Adolfo Bonilla dice que no tiene sentido la división entre liberales y conservadores, porque en última instancia ambos poseen las mismas, poseen el mismo interés. O sea, en última instancia en Centroamérica los liberales y conservadores no son tan diferentes. En algunos casos el liberalismo se confunde con su vertiente económica marcada por el libre mercado. Recordemos que uno de los aspectos del liberalismo europeo va a ser el capitalismo, es decir, el liberalismo económico, que va a pensar en el capitalismo y en el libre mercado, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, la mayor parte precisamente del liberalismo aplicado es en realidad el liberalismo económico, es la construcción de estructuras para el desarrollo de los mercados internos y externos alrededor de la imposición del capitalismo en la región centroamericana, que tiene que ver con cómo los países centroamericanos se van a integrar al mercado internacional. Porque durante este periodo, pues evidentemente hay un proceso de construcción del mercado internacional, que es la División Internacional del Trabajo. Básicamente es quién le toca hacer qué. Y a los estados centroamericanos les va a tocar la función impuesta un poco desde las grandes potencias, el imperio inglés, el imperio francés, o los holandeses, alemanes, etcétera. El papel que le toca a Centroamérica es el de productor agrícola, productor de materias primas y recursos agrícolas. Esa va a ser la función centroamericana durante buena parte del siglo XIX-XX y lo que llevamos del XXI. Por otro lado, Sonia Alda Mejías nos dice, acercándose a Bonilla, que los liberales y los conservadores poseían la misma meta, era la construcción de una república de ciudadanos, ¿verdad? Para alcanzar el estatus de una nación civilizada, es decir, el proceso modernizador que habíamos planteado, ¿verdad? ¿Qué significa ser una nación moderna? Significa construir una nación de ciudadanos. Esa nación de ciudadanos, en términos de Diderot, es aquella donde los ciudadanos son personas ilustradas, capaces de tomar decisiones por sí mismas y además vinculadas, en este caso, a la economía capitalista que se estaba tratando de imponer, ¿verdad? Ojo, la definición. Por lo tanto, el camino para ser moderno, el proceso de modernización, implica entonces una serie de transformaciones sociales que permitan que todo el conjunto de la sociedad tenga esas características. No sé si se comprende 100%, pero esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, entonces, entiéndase que todos los miembros, los habitantes del territorio, para ser ciudadanos del Estado, tienen que pasar por un proceso en el cual se transforman en esos ciudadanos, digamos, ejemplares, ¿verdad? Por lo tanto, quien no lo logra, también, evidentemente, se ve excluido del proceso de nación. Y aquí empezamos un poco a acercarnos a lo que habíamos visto en términos de las dificultades que conlleva la diversidad cultural y la forma en la que la diversidad cultural es trabajada desde los estados centroamericanos. Bueno, ya sabíamos que aquí hay un proceso de exclusión, pero además ese proceso de exclusión ahora está introducido como una norma, como una forma de entender ideológicamente la formación de las sociedades alrededor de ese proceso de modernización que busca la construcción de una república de ciudadanos y lo que eso implica, ¿verdad? Pues quien no logra cumplir con esas normas se haya excluido. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de ese estado, de esos estados latinoamericanos, de esos estados liberales? Bueno, a nivel estructural, primero la ausencia de una independencia. Eso es importante porque permite la conservación o conservar, digamos, las estructuras coloniales. No hay diferencia entre el periodo colonial y el periodo independiente en términos de las estructuras sociales y las estructuras políticas o económicas. Luego, hay tensiones regionales entre las élites. Los grupos, por ejemplo, de Honduras resienten fuertemente, los grupos de Honduras que controlan la minería de la plata,
resienten el control de los comerciantes guatemaltecos sobre las rutas de comercio. Los salvadoreños que siembran añil y cochinilla sí, resienten y están subordinados a los comerciantes guatemaltecos que por ser parte de la capital tienen control de las rutas comerciales desde la época colonial y por lo tanto son los que acceden principalmente al capital y financian a las demás élites. Las élites de Nicaragua, de alguna manera, están peleadas entre sí, tanto que las élites de Granada y las élites de León van a competir por el control del territorio y además de eso, por el control de los recursos de financiamiento desde Guatemala. Las élites de Costa Rica están más apartadas en un territorio que se considera pobre, que no lo es, pero que se considera pobre, y que por lo tanto tienen estructuras internas de comercio para la supervivencia del territorio. A eso lleva a condiciones regionales económicas importantes que tienen que ver con cómo se estructura la economía desde Guatemala hacia el resto del territorio. Pero también eso lleva a conflictos internos, es decir, conflictos regionales internos. Como les decía, hay élites que están en lucha entre sí y hay luchas internas dentro de cada territorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, grupos como les decía de Nicaragua, luchan por el poder dentro del Estado. Esto lleva a que exista una formación institucional diferente en cada territorio. Los territorios como Guatemala y El Salvador, donde la colonia, las estructuras coloniales fueron fuertes, porque tenían mucho territorio, o porque tenían mucha población, o porque tenían recursos económicos, tuvieron y mantuvieron las estructuras coloniales durante mucho tiempo. No necesitaron transformar rápidamente las estructuras coloniales, aunque eso a la larga se convirtió en un problema porque permitió la competencia entre las élites por las estructuras coloniales, mientras que en otras zonas donde no había grandes recursos, donde no había grandes instituciones coloniales como en Costa Rica, llevó a la necesidad de formar nuevas instituciones desde muy temprano que llevaron a la consolidación de la estructura estatal más rápidamente. ¿Verdad? Y por supuesto, el poco acceso a la costa caribe hace que toda la costa caribe centroamericana haya sido olvidada durante mucho tiempo, lo que lleva, por ejemplo, a la existencia del estado del reino Misquito, que controlaba desde Honduras hasta Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Y que ustedes pueden ver en el video que les puse en mediación. Ahora, las condiciones sociales, por ejemplo, la existencia de una gran población indígena que ya habíamos visto, una amplia población mestiza y ladina, que como habíamos planteado también significa un problema en términos de la definición de una identidad nacional, poco nivel educativo y carencia de las instituciones superiores necesarias, y una fuerte presencia de la iglesia y mucho control social. En términos de las condiciones económicas, estas son las condiciones de cada uno de los países. Guatemala dependía del café y el añil, o llegó a depender del café y el añil. Tiene digamos, conflictos con regiones internas, como por ejemplo pueden ser los Altos en Guatemala, pero también con otros países, como por ejemplo El Salvador y Honduras, que se conoce como el Triángulo Norte. Una institucionalidad centrada o centralizada con fuerte injerencia regional. El Salvador dependía primero del añil y luego del café. Sus conflictos son un triángulo norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, bueno, Guatemala y Honduras. Llega a tener injerencia, es decir, influencia en Guatemala, Honduras y Nicaragua, y es muy centralizado y fuerte. Y en este caso, no solo centralizado y fuerte, sino que además depende mucho de la militarización. El ejército sostiene esa centralización fuerte e impide el acceso de otros sectores al gobierno. Honduras depende de la minería y el banano durante el siglo XIX. Estas condiciones económicas son del siglo XIX, ¿no? Sus conflictos son con el Triángulo Norte y tiene influencia en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Estados Unidos ingiere, pero ingiere, y tiene injerencia sobre Honduras. Tiene una institucionalidad gubernativa débil, es decir, centralizada, pero débil,
y posee fuertes enclaves, que son territorios dominados por otra potencia de fuera, en este caso Estados Unidos. ¿Cuáles son esos enclaves? Los enclaves bananeros, donde se siembra banano. Nicaragua depende de la minería, el café y el banano. Tiene conflictos en términos de sus regiones internas, es decir, Granada, León y la zona Caribe. Estados Unidos tiene una fuerte injerencia en territorio nicaragüense, tanto así que, bueno, William Walker va a ser un presidente, digamos, de Nicaragua. Ustedes conocen la historia de William Walker, pero posteriormente también Estados Unidos va a tener injerencia directa sobre, incluso control militar sobre Nicaragua en 1909 y a partir de 1930. Su gobierno, por lo tanto, es centralizado, pero débil por conflictos internos. Costa Rica, que va a depender del café y el banano, tiene conflictos entre ciudades inicialmente que acaban pronto, y eso permite que se desarrolle una institucionalidad centralizada fuerte y rápidamente. El proyecto liberal en Centroamérica se ha inspirado en el liberalismo europeo, recogiendo muchos principios de la Ilustración y las revoluciones atlánticas, conserva las bases de una sociedad colonial de raíces patrimoniales, es decir, basadas en el control de los recursos. Eso es lo que significa. Y por lo tanto, con fuertes divisiones sociales de clase, basadas, en este caso, en la raza. Desde el inicio hay un desplazamiento de las poblaciones indígenas y mestizas y una concentración en una reforma de carácter económico. Aquí podemos ver un poco las fechas en las cuales inician los procesos liberales en la región. Podemos decir que el primer proceso liberal, como ya lo habíamos dicho, es la reforma de la Constitución de Cádiz. Ahí es donde empiezan a sentarse los primeros principios liberales. Pero después podemos hablar que el periodo 1824-1868, el periodo de la República Federal Centroamericana, va a ser un periodo fundamental porque va a permitir, primero, que las provincias centroamericanas del Reino de Guatemala pasen a llamarse estados en primera instancia. El segundo, porque les permite desarrollar instituciones a partir de la idea de separación de poderes. Y tercero, porque se desarrollan una serie de políticas liberales importantes, entre ellas la liberalización de los puertos, con libre comercio y otras cosas más. Eh, Adicionalmente, podemos decir que el periodo de la República Federal, especialmente el periodo de la Guerra Civil, del 26 al 29, es un periodo donde se empieza a institucionalizar en Centroamérica el uso de la violencia como mecanismo político común para la resolución de conflictos. A partir de aquí empieza a haber un ciclo constante en el cual los estados recurren a la violencia armada para frenar las revueltas que se van desarrollando. Ya posteriormente, propiamente dicho, como reformas liberales, podemos decir que los periodos digamos, en Guatemala del 71 al 26, a 1871 a 1826, en El Salvador de 1871 a 1927. En Costa Rica hay un inicio más precoz de las reformas liberales. Hay reformas liberales en toda la primera parte de la independencia, especialmente entre el gobierno de Braulio Carrillo, entre el 38 y el 42, donde se empiezan a dar un ordenamiento rápido de las políticas liberales y del Estado, que le permite justamente a Costa Rica dar un arranque más temprano en su formulación de reformas liberales y también un arranque más rápido en la economía capitalera, que le da a Costa Rica digamos, le permite dar unos primeros pasos más rápidamente que los otros países de la región. ¿A partir de qué? A partir de la posibilidad inicial de crear justamente una serie de instituciones más rápidamente. No por virtud de ser mejor o no, sino por virtud de que era uno de los países más pobres con menos instituciones coloniales. Luego, Honduras entre 1873 y 1919 y Nicaragua entre 1893 y 1909. Nótese que en Nicaragua el periodo liberal es mucho más corto, precisamente porque en 1909 tiene la invasión norteamericana y luego esa se repite en la década de 1916 y 1930. Bueno, entonces ese control estadounidense, aunque permite la aplicación de una serie de normas, hace que haya pocas instituciones, que esas instituciones sean débiles, y esto hace que durante el resto del siglo XX Nicaragua sufra de inestabilidad política
y de golpes de Estado de manera constante. En el caso de la oligarquía, que es aquellas élites que controlan el poder político en los países y que están ligadas al control de la tierra, esa es la oligarquía. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, posee una clase dominante, predominantemente que domina, o sea, que es muy fuerte, que domina su territorio por la fuerza. El Salvador posee un sector dominante fuerte, pero partido por las relaciones regionales. Es decir, algunas partes de la élite está a favor de Guatemala, otros están a favor del poder central del Estado de El Salvador, y eso lleva a tensiones internas. Honduras posee una clase dominante débil que no logra establecer un control efectivo de un proyecto estable, y eso también en parte se nota precisamente por el proyecto de enclaves bananeros, ¿verdad? Que es el control de Estados Unidos sobre el territorio. Nicaragua posee dos sectores dominantes fuertes pero enfrentados, y eso hace que nunca se logre generar una estabilidad política interna que le permita consolidar instituciones. Costa Rica posee una clase dominante débil, pero que se fortalece rápidamente, logra acuerdos y logra consolidar un proyecto de Estado más rápidamente. En cuanto al ejército, en Guatemala se transforma en el actor central y dominante de las políticas, de las relaciones políticas, evitando la construcción de una clase política adicional o clases políticas disidentes. En Honduras, en Nicaragua y El Salvador es un actor de gran importancia como juez del proceso político, lo que impide la consolidación institucional. Mientras que en Costa Rica el ejército se debilita rápidamente y se subordina al sector civil, permitiendo la consolidación de una clase política autónoma. En el caso de la regionalidad, es como el poder central de cada estado, de cada gobierno se relaciona con el resto de la región, ya sea internas o el resto de la región centroamericana. Por ejemplo, la importancia histórica de Guatemala la lleva a entrar en conflicto con los demás países, generando procesos de injerencia en la política de sus vecinos. Guatemala trata de ingerir en la política, de incidir en la política de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, ¿verdad? La posición de El Salvador, que es mucho más subordinada a Guatemala por ser pequeño, pero por tener frontera con Guatemala, lo hizo propenso a la intervención de ese país y de Honduras también, creando problemas internos. La debilidad y posición de Honduras lo hizo parte del espacio de intervención de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Los intereses de Nicaragua y su posición le permitieron intervenir en la política regional cuando lo quiso hacer. Sin embargo, también sus problemas internos le impidieron convertirse en una potencia regional. La posición y política de Costa Rica le permitió un aislacionismo, entonces nos mantuvimos de manera general bastante aislados, un aislacionismo que le permitió no participar en los conflictos armados regionales y por lo tanto consolidar su Estado centralizado. Estados Unidos fue un factor clave siempre presente en la historia de la región desde el Tratado Clayton-Balfour en 1951. El Tratado Clayton-Balfour es un tratado que se firma entre Inglaterra y Estados Unidos para evitar la intervención de los países para la construcción de un canal interoceánico que originalmente se pensaba hacer en Nicaragua. Estados Unidos apoyaba a Nicaragua y Inglaterra apoyaba a Costa Rica en el proceso de construcción de ese canal. Pero las tensiones llegaron a tal nivel que estuvieron a punto de irse a la guerra, no solo Costa Rica y Nicaragua, sino Estados Unidos e Inglaterra. Por lo tanto, llegaron al acuerdo de que no se iba a construir ningún canal en la zona si no fuera con el acuerdo explícito de alguna de las dos partes. ¿Verdad? Y así llegaron a un acuerdo para evitar la guerra. Este acuerdo, sin embargo, eventualmente lleva a la posibilidad de que ingresen en la región los filibusteros de la mano de William Walker, porque si bien no podía intervenir un gobierno, sí podían intervenir agentes libres, supuestamente no financiados por Estados Unidos, aunque los filibusteros, como sabemos, sí fueron financiados por Estados Unidos. Ahora, la competencia con Inglaterra y Alemania por el poder económico hizo de Centroamérica una región geopolítica de gran relevancia, principalmente por el tema del canal interoceánico. La entrada del capital estadounidense fue clave para los países centroamericanos y marca un punto clave, porque crea inestabilidad interna y cambia las balanzas del poder regional y marca la muerte del proyecto de Unión de Centroamérica.
En el caso del proceso de modernización, que es ese proceso al cual nos hemos referido, hay que mencionar lo siguiente. Los liberales pensaban que el proceso de modernización tendría que ser de carácter inmediato. Las reformas debían de eliminar las barreras a la libertad. Por lo tanto, tenía que haber inclusión de derechos de la ciudadanía y el ejercicio de estos debería ser transformador. La ilustración es un proceso clave, como recordamos sobre las ideas de Diderot, y esto lleva a la división de poderes y Estado de Derecho. Mientras que los conservadores pensaban en reformas progresivas. Decían, cualquier cambio debe ser adaptado a la costumbre y no todos los sectores son iguales. Es decir, algunos sectores deben ser excluidos. Ahora, esto es un asunto. Los liberales piensan que todos los individuos deberían ser iguales ante la ley, todos deberían ser incluidos, pero siempre en la medida en la cual logren aquel ideal de transformación y convertirse en ciudadanos. Por lo tanto, quienes no lo logran tienen que ser forzados a hacerlo, y eso significa también transformar a la fuerza, desaparecer idiomas indígenas, desaparecer creencias, formas ancestrales de vivir, etcétera, en pos de transformarlos en ciudadanos a la fuerza. Y si no lo logran, es culpa de ellos. Esa es la forma de ver de los liberales. Ahora, los conservadores dicen que los derechos de ciudadanía deben ser restringidos, la división de clases debe mantenerse, el orden social debe mantenerse, la división de poderes y Estado de Derecho debe existir. En términos así generales, podemos decir que hay tres periodos importantes en el desarrollo de la política liberal y del Estado en Centroamérica. Son de 1924 al 38, que ese es el primer periodo de la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Donde hay derechos ciudadanos extendidos, es una primera aplicación del liberalismo. La participación, el ejercicio de derechos se puede compartir a la población, es decir, que en la medida en la que se le den derechos, los derechos transformarán a la población en ciudadanos. Esa es la idea. Entre 1839 y 70 hay un periodo de derechos ciudadanos restringidos donde los conservadores empiezan a tomar poder y liberales y conservadores acuerdan que los cambios deben ser progresivos. Y luego, entre 1870 y 1829, hay un momento de explosión de los derechos, es decir, se amplían progresivamente los derechos y el gobierno se involucra en las transformaciones sociales, es decir, la reforma liberal a partir de 1870, que es cuando se considera oficialmente el inicio de la reforma liberal, se basa en la idea de transformar a las sociedades en sus ideales modernos, en conjuntos de articulados de ciudadanos educados, con buena salud, con buen trabajo, etc. El problema, como lo vamos a ver tal vez en algún momento, es que muchas veces al no lograr esto, porque se quería hacer de golpe, para no lograr esto, se creó la idea de que había razas que eran inferiores. Durante este periodo, además, a partir de 1870, surge ese concepto de raza como lo conocemos hoy. Y por lo tanto, surgen dos ideas. La primera es que hay que traer ciudadanos de razas superiores para que pueblen los países de Centroamérica y se abren procesos de colonización que buscan traer alemanes, italianos, holandeses, etcétera. Claro, esos procesos fracasan. Y el segundo, ante el fracaso de esos procesos de colonización, que es la idea de transformar a las sociedades desde adentro haciendo procesos eugenésicos. La eugenesia es la pseudociencia, no es una ciencia, es la pseudociencia que habla del mejoramiento racial por medio de la desaparición de los malos genes. Por lo tanto, estamos hablando de procesos de exterminio, donde muchas veces se realizaron operaciones para, ¿cómo se llama? Esterilizar a las poblaciones que se consideraban inferiores, indígenas, negros, personas con problemas o discapacidades de algún tipo, principalmente mentales, y además, en algunos casos, mujeres que no se adaptaban al sistema, ¿verdad? Esa es la realidad de ese periodo liberal, ¿verdad? Que luego podemos comentar. El liberalismo a fin del siglo XIX
ya maneja un concepto de violencia política que es el resultado del uso de la fuerza física o simbólica para alcanzar esos fines políticos. Es decir, quien no se adapta recibe el garrote, ¿verdad? Y además tienen que transformar su forma de pensar a través de la educación. Una definición de la violencia en ese sentido es que se trata de la negación del otro que tiene como resultado consecuencias físicas, patrimoniales, emocionales, psicológicas, políticas o económicas. Por lo tanto, la violencia ha sido un rasgo estructural de Centroamérica desde un principio debido a la incapacidad de poder incluir rápidamente a todos dentro del mismo modelo liberal que se buscaba. Por lo tanto, el patrón recurrente para las relaciones sociales a lo largo del periodo es la aplicación de fuerza para resolver el conflicto. Lejos de la domesticación de la violencia, por lo tanto, esta se construyó como un aspecto central en el sentido que si nivel general las sociedades centroamericanas se convierten en sociedades muy violentas de exclusión y por lo tanto se construye la idea de desigualdad como aspecto central de la violencia en la región. Muy bien, entonces, aquí dejo algunas lecturas. En general, esto es la clase que espero que les sirva. Les voy a dejar un foro para que me hagan preguntas y yo les voy a estar respondiendo en cuanto haya cualquier duda. Para la exposición, la próxima semana no es exposición, es taller. Podemos ampliar un poco más sobre este tema, podemos ver algunos detalles sobre la exposición, pero tomen en cuenta lo siguiente. Para la exposición de el liberalismo y el Estado en cada uno de los casos que a ustedes les corresponden, deberían tener por lo menos lo siguiente: una línea de tiempo que nos hable sobre las principales transformaciones del Estado en cada país, características del liberalismo de cada país, un análisis sobre la violencia y la exclusión desde el Estado, es decir, cómo ligar aquella idea de la diversidad cultural y la exclusión en cada uno de los países, pero ahora visto como desde el Estado, cómo el Estado contribuye a eso. Luego, un análisis de la producción, mercado y capitalismo de la región, es decir, cómo, qué es lo que se produce durante el periodo del siglo XIX-XX, cómo se inserta el país en el mercado internacional, ¿verdad? Y luego el tema del intervencionismo, cómo ha influido Inglaterra, Europa o Estados Unidos en el país que les corresponde. Y finalmente un análisis de la estructura de gobierno, cómo se gobierna ese país en general. Esos son los 5 puntos que ustedes deberían analizar para poder hacer la exposición de este caso, ¿verdad? Lo podemos analizar un poco más la próxima semana, pero vayan considerándolo. Por lo tanto, la próxima semana analicen artículos, busquen cosas, divídanse la información si es necesario, pero llenen los elementos para que puedan discutir y armar la exposición la próxima semana, para que también puedan responder las dudas y para que estemos listos para la exposición del eje 2. Eso sería por ahora el trabajo. Yo esperaría que nos podamos ver la próxima semana. Les agradezco su tiempo y nos vemos entonces. Hasta luego.